Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Eléctrica Resuelta. En este vídeo vamos a calcular la medición de este voltímetro aplicando el divisor de tensión. Si recordamos la explicación del voltímetro, consideramos que este voltímetro es ideal, por tanto es equivalente a un circuito abierto. La caída de tensión que va a medir este voltímetro, por tanto, va a ser la misma caída de tensión que cae en esta resistencia de 9 ohmios. ¿Es necesario calcular la corriente que circula por esta resistencia? Pues podríamos calcular la corriente y de esa manera calcular la caída de tensión de esta resistencia por ley de Ohm. Pero vamos a hacerlo por divisor de tensión. ¿Cómo? Pues si os dais cuenta, aquí tenemos dos fuentes de tensión en serie, una de 5 voltios y otra de 10 voltios. Y si cerramos una malla aplicando la segunda ley de Kirchhoff, recorriendo el circuito de esta manera, nos damos cuenta que estos 15 voltios son la caída de tensión total que hay con estas dos resistencias. Por tanto, de esta forma sí podríamos aplicar el divisor de tensión. ¿Cómo? Muy sencillo. Si recordamos la ecuación del divisor de tensión, decía que para calcular la caída de tensión de una resistencia, tenemos que tener primero dos resistencias conectadas en serie y a su vez conocer la caída de tensión total en ese circuito. Tenemos la caída de tensión total y también tenemos dos resistencias conectadas en serie. En este caso, como queremos hallar la caída de tensión de esta resistencia de 9 ohmios, pues en el numerador ponemos la resistencia de la cual queremos conocer su caída de tensión. Y en el denominador ponemos la suma de las dos resistencias. Aplicando el divisor de tensión, hallamos que la caída de tensión en esta resistencia es de 13,5 voltios. Para comprobar que el resultado que nos ha salido aplicando el divisor de tensión es el correcto, podemos hallar la corriente que circula por esta rama del circuito y aplicar la ley de Ohm para ver si nos sale el mismo valor que aplicando el divisor de tensión. Por tanto, vamos a definir los nudos de este circuito y las corrientes de cada rama que tiene. Ya tenemos definidos todos los nudos de este circuito y además también tenemos definidas todas las corrientes de rama con un sentido arbitrario de corriente, excepto en las ramas donde ya hay una fuente de corriente, en cuyo caso no he colocado ningún nombre a las corrientes de rama, puesto que ya conocemos tanto su sentido como su valor. Una vez tenemos estas corrientes definidas, ¿cómo podemos hallar la corriente I1, que es la que circula por esta rama del circuito donde están las resistencias? Pues si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff cerrando esta malla, tenemos 5 más 10 menos 9 por I1, que sería la caída de tensión en esta resistencia, y menos 1 por I1. Todo ello igualado a 0. Si despejamos I1, tenemos que el valor de la corriente I1 es de 1,5 amperios. Si ahora aplicamos la ley de Ohm para hallar la caída de tensión que tiene esta resistencia, sabemos que la caída de tensión sería el valor de la resistencia por el valor de la corriente. Si tenemos el valor de la corriente, que es 1,5 amperios, podemos determinar que la caída de tensión también es 13,5 voltios. Por tanto, el resultado que nos dio el divisor de tensión es el correcto. Esto sería calculando la caída de tensión utilizando la ley de Ohm, y esto sería utilizando la segunda ley de Kirchhoff. Por otro lado, para completar este ejercicio vamos a calcular el resto de las corrientes de rama que hemos definido en este circuito. Para ello vamos a definir las ecuaciones de cada nudo con las corrientes que entran en ese nudo igual a las corrientes que salen de ese nudo. Es decir, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Ya tenemos descritas las ecuaciones de cada nudo aplicando la primera ley de Kirchhoff. Podéis comprobarlo y ver que estas son las ecuaciones a utilizar. Por ejemplo, en el nudo A tenemos la corriente I2 y estos 2 amperios entrando, y tenemos la corriente I1 saliendo.
Siguiendo este mismo procedimiento, podemos sacar todas las ecuaciones de nudo de este circuito. Una vez tenemos las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, sabemos que la corriente I1 tiene un valor de 1,5 amperios. Por tanto, si aquí despejamos I2, tenemos menos 0,5 amperios. Es decir, que el sentido negativo de la corriente indica que la corriente en verdad circula en sentido contrario al propuesto en un principio. Ya una vez tenemos calculada la corriente I2, a partir de ahí sería muy fácil poder hallar el resto de las corrientes de rama de este circuito. Esto es una manera de entrenar nuestras habilidades con la primera ley de Kirchhoff, porque más adelante las podemos necesitar en cualquier otro ejercicio. Por tanto, ya tenemos resuelto todo lo que queríamos resolver en este ejercicio. La caída de tensión en esta resistencia y las corrientes de cada rama que hemos definido. Y hasta aquí este vídeo. Es un vídeo introductorio de un ejercicio muy sencillo, en este caso para aplicar el divisor de tensión. Y a partir de aquí los ejercicios empezarán a ser más complejos, pero este es un buen punto de partida para resolver circuitos aplicando el divisor de tensión. Así que hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, espero que le deis un like, que suscribáis, que comentéis vuestras dudas en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.